Estimados amigos, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a la Feria Virtual Internacional del Libro Consignas. Mi nombre es Moisés Flores y soy de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Debo agradecer primeramente al señor Alejandro Segnini por darme la oportunidad de participar en este evento tan especial, junto con varios entusiastas de las letras y escritores de toda América Latina y España. Ahora hablaremos brevemente sobre la vida de uno de los escritores más relevantes de la literatura rusa de mediados del siglo XIX. Estamos hablando de Fyodor Dostoyevsky, quien nace el 11 de noviembre de 1821 y fallece el 9 de febrero de 1881, viviendo parte del auge y la decadencia de la dinastía de los Romanov en Rusia, y presenciando no solo las desigualdades sociales que se vivían en ese momento, sino la diferencia de clases que podían haber entre aristócratas, nobles o personas particulares, podríamos decir en este caso la plebe o el pueblo llano. Estas distinciones o diferencias pueden verse expuestas en algunas de sus obras como Crimen y Castigo o Los Endemoniados, también traducida en algunos países como Los Imperdonables. Una de las obras más particulares en cuanto a su estilo narrativo, ya que habla sobre un atentado fallido contra uno de los miembros de la familia imperial rusa. Esta breve tertulia tiene como objetivo hacer una disertación en una obra en particular de este autor y explicar de forma en cómo se puede hacer una lectura filosófica de la misma desde una interpretación hermenéutica que podría ser el análisis del texto. La obra de Dostoyevsky tiene un antes y un después. El primer Dostoyevsky es un autor un poco, no perturbado, pero sí con varias inquietudes en cuanto a la existencia misma de la persona, las cosas que en su vida diaria pueden afectarle, como situación de trabajo, salud o pareja, y la forma en cómo puede ver el mundo después de una situación límite, tal cual como el desamor, la muerte o el mismo castigo. El primer Dostoyevsky se caracteriza por ser obviamente un hombre muy joven y de cierta forma un soñador. Pero en estas obras que terminarían en el doble o más cronológicamente entre 1849 y 1850, tienen elementos de su literatura que no están completamente desarrollados o madurados, como puede ser la exposición de la psicología de los personajes a lo largo de su obra. Particularmente, para empezar a leer Dostoyevsky, yo recomendaría por sus relatos. Tal es el caso del Doble o de Noches Blancas, que es el texto del cual desarrollaremos nuestra disertación filosófica esta noche. El primer Dostoyevsky presenta un quiebre en su literatura posterior a la década o a principios del año de 1850-1851 por una situación dramática que ocurre en su temprana juventud. Estamos hablando de un autor que tendría o estaría pasando aproximadamente sus 29-30 años. Él es acusado junto con varios compañeros o amigos de conspirar contra las autoridades rusas, contra el zar y el régimen absolutista que en ese entonces estaba gobernando lo que hoy en día es la Federación Rusa. Esta acusación es un crimen con un castigo que conlleva la pena capital.
En sus memorias, Dostoyevski describió que sintió un vorágine de emociones, de sensaciones, de recuerdos, mientras él esperaba su turno para ser fusilado. Y a pesar de que no fue sujeto de la pena capital, las autoridades sí hicieron la simulación de un fusilamiento y tanto él como las personas que estaban acompañándolo vivieron una situación muy traumática. En ese momento, Dostoyevski en sus memorias señala que él prefería la vida en la más dura de las situaciones a la muerte. Y esta frase es el germen de lo que sería el segundo Dostoyevski, o un autor mucho más maduro, más enfocado en lo que es la realidad como tal, o el realismo literario, y en las vivencias y miserias del hombre como tal, la cual no lo hace ver como un autor profundamente romántico, sino como un autor que busca resaltar o expresar el realismo de la realidad en la que vivían, valga la redundancia, las personas de ese momento. Por tanto, su obra se caracteriza por la descripción minuciosa de la psicología de los personajes que desarrollan cada una de sus obras desde esta segunda etapa, las cuales son los principales exponentes de la literatura rusa de la segunda mitad del siglo XIX. La más famosa de ellas es este libro que tengo acá, que es Crimen y Castigo. Acá puede apreciarse. Es una edición de Editorial El Nacional, publicada por uno de los periódicos de mayor circulación en Venezuela en principios de los años 2000. Este ejemplar perteneció a mi padre y bueno, yo lo heredé. Este texto, valga la redundancia, es muy denso, es uno de los libros más difíciles de leer, por lo tanto yo creo que este sería el cierre para todo lector experimentado de la vida y obra de Fyodor Dostoyevski. Otros textos centrales en su literatura en el segundo periodo son Los hermanos Karamazov. Esta es su última gran obra, ya que la termina poco antes de morir, y ya podemos ver a un escritor que, a pesar de que ha llegado a su cenit creativo, y si podría decirse también de su aporte literario, esta obra es una gran obra, es una excelente obra, pero no logra tener el impacto psicológico que tienen los personajes en Crimen y Castigo. Retomando ya algunos aspectos biográficos de la vida de Fyodor Dostoyevski, podemos tener dos aspectos clave. La primera es la influencia que tuvo su familia en su educación y en sus primeros años de vida, y la segunda es la participación, aunque sus biógrafos no están del todo de acuerdo con este aspecto, ¿no? Desde la participación de Dostoyevski, en complots contra el zar. En ese momento, si más no me equivoco, estaba gobernando Alejandro II. No tengo cronológicamente fechado quién estaba gobernando en esos momentos, pero la Rusia en la cual Dostoyevski creció era un país dividido entre una clase noble, terrateniente, muy acaudalada, con todo el poder político y una gran relevancia social, y una clase obrera y campesina que estaba subyugada por esta clase noble que era una minoría en representación a las clases trabajadoras, las cuales eran explotadas, tenían menores derechos tanto sociales como políticos, incluso no tenían derechos civiles. Y a finales del siglo XIX también es muy famoso un episodio donde hubo una matanza de tropas zaristas contra unos manifestantes en un centro industrial. No recuerdo en estos momentos si fue en San Petersburgo o fue en Moscú. Pero podemos observar que estas distinciones, estas diferencias, fueron creando un proceso político y social en la Rusia zarista que posteriormente desembocó en la revolución de 1918
y la posterior disolución del Imperio Ruso y la creación de la Unión Soviética. Por tanto, esta desigualdad social, este proceso previo a la guerra civil de los años 20 del siglo XIX, fueron en parte descritos en la obra de Dostoyevsky al señalar las grandes diferencias sociales que existían en la Rusia de los zares de mediados del siglo XIX. Dostoyevsky era hijo de funcionarios públicos de una familia muy acomodada de Moscú, y sus padres principalmente querían que él fuese militar. Él estudió en la Academia Militar de San Petersburgo y logró graduarse como teniente de ingeniería. Era un ingeniero militar. Él tuvo cierta experiencia no tuvo experiencia de combate como tal, pero sí fue enviado a encargarse del aprovisionamiento logístico de las tropas que estaban en el frente. Sus primeras experiencias en la vida militar como tal no fueron del todo de su agrado, y él fue nuevamente a ver a su familia en Moscú tras la muerte de su padre. Él aprovechó la disolución de su figura paterna y obviamente él toma cargo del negocio de su familia, de sus propiedades y tierras, y él decide entonces instruirse y nace el germen de la literatura en él, ya que empieza a leer otros textos, no necesariamente de su profesión originaria, sino que empieza a codarse con otros autores como William Shakespeare, otros clásicos rusos en ese momento, y desarrolla un gusto literario y lleva a cabo sus primeros ensayos en cuanto al cuento y el relato se refieren. Para mediados y finales de los años 40 del siglo XIX, entre 1842 y 1848, él publica sus primeros relatos, sobre todo en publicaciones semanales o quincenales en la prensa rusa de ese entonces, o en revistas literarias de circulación nacional. Y es en esta etapa en donde Dostoyevsky escribe su relato Noches Blancas. Este es un relato muy pequeño, muy corto, de aproximadamente 80 o 100 páginas de extensión. Depende de la edición que tengamos. Particularmente no tengo en mis manos ese ejemplar, puesto que lo leí en formato digital, en PDF, pero la edición que leí está bellamente adornada, puesto que tenía ilustraciones. Noches Blancas nos habla sobre un muchacho que tenía por costumbre caminar por las calles de la ciudad de San Petersburgo en las noches. En el relato nunca conocemos el nombre de nuestro personaje, pero hay ciertas ediciones que señalan que él se llama Batiushka. Batiushka con acento en la A. No sé si este nombre sea un apodo, puesto que se lo dice su nana o su tía a él, o sea su nombre real. Pero sí hay un sentido realmente de un tanto de misterio, ¿no? Puesto que nunca llegamos a saber su nombre. Nuestro personaje llega a tener una cierta relación con las personas que hacen vida nocturna en la ciudad, se pasean por los puentes de noche, y su título hace alusión a que en ciertas épocas del año, sobre todo en el verano o en los primeros meses de invierno, el sol se oculta hasta muy altas horas de la noche, incluso hasta después de la medianoche. Por tanto, el cielo se mantiene iluminado, y de ahí viene el título de la obra que hablaremos en estos momentos, Noches Blancas. La primera noche, el libro está desarrollado más o menos en 4 partes, cada una de ellas habla una noche en particular,
En las primeras 3 noches desarrolla las conversaciones y la amistad que el protagonista desarrolla con una muchacha llamada Nastenka. Nastenka es una chica que convive con su abuela y su abuela tiene costumbres muy autoritarias y en ciertos momentos ella explica que se siente subyugada por su abuela y en este proceso de dominación también vemos como que una especie de codependencia, puesto que es deber de esta chica de cuidar a su abuela y también de velar por sus padres, ciertamente. A lo largo del relato podemos ver que se va desarrollando esta obra conforme el protagonista forma una especie de lazo o amistad con Nastenka. A lo largo de los diálogos que desarrollan en la novela, se ve el desarrollo de los personajes. El protagonista es una persona ciertamente un soñador, quien ve el mundo desde una especie de sesgo romántico. No llega al extremo de ser un iluso, pero sí el término adecuado sería todo lo imagina, todo lo idealiza, más concretamente. En este proceso de desarrollo de ambos personajes, Nastenka es todo lo contrario al protagonista. Se perfila no como una soñadora, sino como una mujer más realista y está de acuerdo que para casarse con alguien debe ser una persona estudiada y que pueda valerse por sí misma y también velar por sus intereses. Al final del relato da a entender que quizás ella era la prometida de un hombre que es un soldado o un oficial del ejército imperial ruso y este fue a combate y nunca regresó hasta que en un momento dado retoma el contacto con él. No quiero hablarles mucho del final, puesto que me gustaría que tengan la oportunidad de leer este relato o cuento largo y sacar una conclusión del último párrafo, que me parece una especie de metáfora y también de un pequeño breboca de lo que será posteriormente el segundo Dostoyevsky, porque no romantiza ni idealiza las relaciones humanas, sino que ve cómo éstas están expresadas libremente tal y como son, dando un desarrollo con un final no feliz, un final cargado de un potente simbolismo también, pero también de un despertar de conciencia del protagonista y de una forma de desarrollar su vida en base a los principios de poder superar aquello que lo limita o lo ata puede ser esto las experiencias del pasado. Es una interpretación que yo le doy. La relación que tiene Nastenka con el protagonista es una amistad muy intensa. Vemos que esto se desarrolla en 4 noches y la descripción de los paisajes del mismo texto nos llevan a sumergirnos en una experiencia casi onírica, como si fuese un sueño. Por tanto, podemos ver acá que este desarrollo de personajes se lleva en parte casi como una especie de monólogo. Y este recurso narrativo es retomado por Dostoyevsky en sus otras obras como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov también, en Pobres Gentes y en muchos otros textos que son de gran relevancia dentro de su literatura. Flores Blancas es un texto que, a pesar de que es corto y ameno, para un lector que apenas empieza con el autor o apenas empiece a leer como tal, es un texto ciertamente denso. Hay que leerlo con calma y mucha comodidad, puesto que Dostoyevsky no es un autor para cualquiera. Y en esto sí yo los invito a sentirse orgullosos de lo que leen, puesto que no cualquiera termina una novela de Dostoyevsky, eso puedo asegurárselo.
por la complejidad que tienen y por el desarrollo narrativo que es propiamente característico de mediados o finales del siglo XIX. No he tenido la oportunidad de leer a Dostoyevsky en ruso, pero supongo que si es ciertamente similar a las ediciones en castellano, podemos ver un lenguaje bastante purista, complejo y cuyas construcciones son minuciosas. Por lo tanto, la lectura de estos libros debe, de cierta forma, el término adecuado sería rumiarse. Hay que ir poco a poco para no desgastarse, puesto que son textos que pueden desgastar al lector. Y regresando a Flores Blancas, tenemos que este relato es una especie de simbolismo entre la parte idealista del protagonista en las primeras noches, en las cuales desarrolla la amistad con Nastenka, y se ve en la lectura que él se está enamorando de ella. Y finalmente, ya finalizando el libro, tenemos la última parte que es el diálogo o el scénic final del texto, en donde él le confiesa su amor a Nastenka y hay una especie de dualidad en ella, de querer pero tampoco no querer. Esta inseguridad, esta dualidad, podemos interpretarla como un estado de indecisión en donde la misma protagonista a sí misma no se decide por lo que quiere. Y al no saber lo que quiere, compromete la salud mental del protagonista, puesto que cae en una profunda depresión, como se lee en los párrafos finales del libro. Sin embargo, la interpretación simbólica que le damos a los capítulos y al desarrollo de la narración, podemos ver que al principio, mientras el protagonista se está enamorando de Nastenka y idealiza toda la relación que entablan, pertenece más al ámbito de los sueños, de un soñador. El último capítulo del texto no es una noche, sino que es el amanecer. Por tanto, podemos ver acá que el protagonista está abriendo los ojos e identificando la realidad, está dándose un golpe con la realidad que le rodea, en la cual está inmerso, y poco a poco vemos que puede tener múltiples opciones, ¿no? De seguir adelante o de quedarse allí estancado. Es un poco la lectura que yo puedo hacerle. Sin embargo, hay que hacer aquí una acotación que las obras de Dostoyevsky posteriormente en el siglo XX fueron la brecha que abrió campos literarios y científicos como lo fue el psicoanálisis con Sigmund Freud y también el filosófico, ya que influyó notablemente en el pensamiento de uno de los mayores filósofos existencialistas franceses, quien fue Albert Camus. También influyó en la obra de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir en mayor o menor medida. Otros escritores ya muy posteriores a la segunda mitad del siglo XX también se vieron influenciados por el estilo narrativo y la psicología que Dostoyevsky aplicaba a los personajes a sus obras. Ya un poco para ir cerrando, voy a citarles un elemento muy clave, ¿no?, en la obra, ya en su último capítulo, el cual habla sobre la mañana. La lectura de la carta que el protagonista le hace, porque el protagonista recibe una carta de Nastenka, y esta carta me parece, para mi criterio como lector, llena de una dualidad impresionante y una falta de apatía de parte de ella hacia una persona que, a pesar de que le confesó sus sentimientos y de estar enamorado de ella, se hace a un lado. Sin embargo, podríamos también sacar la lectura al contenido de esa carta que ella le hace al protagonista, que bien podría ser que sencillamente de alguna forma ella quiere tenerlo en su vida. Bien,
En este paso, los especialistas, psicoterapeutas, psicólogos que puedan estar viendo este video, pueden darle una mayor lectura profunda, ¿no?, al contenido de esa carta. Y la conclusión que yo saco de este texto es que nuestro protagonista se halla ante un amor inmerecido y que él mismo determina que debe buscar la felicidad. Por tanto, el título de este capítulo podría darnos a entender que este sería no solo el despertar de conciencia, sino el paso a que el protagonista acepta la realidad que está viviendo y acepta el rechazo de Nastenka. Por último, podremos hacer una pequeña disertación filosófica en el texto y lo que vendría siendo el amor como tal. El amor que el protagonista siente por Nastenka rápidamente, y es porque vemos que es un hombre que está solo. Nastenka se siente sola, y en esa soledad ambos se encuentran y se acompañan. Y fíjense, esta premisa muy sencilla es la base del existencialismo. ¿Por qué? Porque ante el hecho de estar en el mundo, de ser arrojados en él, el único consuelo que tenemos ante una existencia que puede ser vacía, cargada de dolor en ocasiones, y con una pérdida o ausencia total de sentido, el único consuelo que podemos tener y que realmente sea verídico o comprobable es el consuelo del otro. Pues recordemos que las principales corrientes existencialistas contemporáneas se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, había una influencia muy notable del ateísmo y el existencialismo gnóstico, o el cual tenía en un segundo plano la existencia o no de Dios, tenía más bien una premisa de practicidad, ¿no? De esto es lo que ha pasado, Europa está en ruinas, por tanto, ellos se apegaban a lo que estaba dado, ¿no? No sabemos si Dios existe o no, pero sí tenemos el apoyo, el cariño incondicional del otro, de nuestro semejante en el mundo. La literatura de Dostoyevsky sencillamente lo que hizo fue abrir paso y nutrir las ideas de los existencialistas franceses de la segunda mitad del siglo XX. Y en este proceso, uno de los mayores filósofos que fue influido por la literatura dostoyevskiana fue Albert Camus. Incluso en una de sus obras de Camus, La Caída, podemos visualizar que está escrita de un estilo narrativo muy similar a la obra de Dostoyevsky y es, a modo de monólogo, una reflexión filosófica del mundo en el cual está inmerso el protagonista. Y por último, voy a darles una breve cita que es una de las que más me ha llegado a gustar del texto, en el cual el protagonista le hace mención a Nastenka. Un soñador, ¿cómo no voy a saberlo? Yo mismo soy un soñador. A veces eso de soñar está bien, por otra parte quizá no. Sobre todo si hay bastantes cosas en qué pensar. Otro elemento clave de la obra de Dostoyevsky es el contenido onírico que puede verse en la interpretación filosófica de sus lecturas, ¿no? En este caso, en Flores Blancas, tenemos lo onírico, o lo que podría ser vivir en un sueño. En Crimen y Castigo tenemos la dicotomía de la libertad con el confinamiento, la prisión, el ser culpable o el ser inocentes, y también vemos la dicotomía de la vida y la muerte. Por algo, a nivel de la influencia filosófica que puede haber en una obra literaria, vemos que Crimen y Castigo es una de las que está
mejor elaboradas. Yo, amigos, espero que esta breve charla haya sido de especial interés para ustedes y espero poder compartir próximamente en futuros eventos. Estaré atento a posibles comentarios o preguntas que puedan tener con respecto a la obra de Dostoyevsky y su relación con la filosofía, y un poco tratar la relación que el autor hace con el amor. Amigos, ha sido un placer. Una vez más, mi nombre es Moisés Flores y espero volverlos a encontrar en el campo de las letras que nos acompañan siempre. Feliz noche.